Bienvenidos a otro video de Nadie es Chonte para los problemas de movimiento y tú tampoco. Para el siguiente problema tenemos una parábola que está dibujada en esta gráfica que representa la velocidad de una partícula en metros por segundo, cuyo movimiento fue observado durante 8 segundos. Aquí tenemos nuestra gráfica. Del lado del eje de las Y tenemos la velocidad que alcanzó la partícula y del eje de las X tenemos el tiempo que le tomó hacerlo, en este caso los 8 segundos donde la partícula se observó. En base a esta información vamos a resolver los siguientes incisos, que ya saben que para que el video no se haga muy grande, en la cajita de descripción te dejo todos los links donde respondo cada uno. En este video vamos a ver los últimos 3 incisos de distancia, de área y de velocidad media. En la cajita de descripción te dejo el minuto exacto donde respondo cada uno de ellos. Al querer calcular la distancia recorrida durante los 8 segundos del recorrido, nos damos cuenta que en la gráfica solo nos ofrecen datos como la velocidad y el tiempo, pero no podemos ver a simple vista la distancia. Entonces vamos a utilizar esta fórmula que seguro viste en física, que dice que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Si nosotros lo representamos en la gráfica, velocidad multiplicado por el tiempo, nos damos cuenta que no importa si es más velocidad o menos velocidad o mayor tiempo o menor tiempo, siempre formará un rectángulo o un cuadrado. Y si recordamos la fórmula del área del rectángulo del cuadrado es igual a base por altura, que en este caso su base está representada por el tiempo y su altura representado por la velocidad. Entonces podemos concluir que la distancia es igual al área que está representando la gráfica, que en este caso es una parábola y su área y su distancia sería lo que está representado en azul. No podemos utilizar la fórmula de base por altura porque es una parábola, pero lo vamos a calcular con la fórmula posición que sacamos en el video anterior. En la cajita de descripción te dejo el link que te llevará a él. Y lo que tenemos que hacer para saber la distancia total recorrida o la posición en la que terminará nuestra partícula, solo tenemos que sustituir la t por los 8 segundos de recorrido que queremos sustituir. Sustituimos 8 segundos aquí, quedaría menos 1/8 de 8 segundos al cubo más 3 medios de 8 segundos al cuadrado más c. Como no sabemos el resultado de más c, entonces lo omitimos por el momento. Ahora lo pasamos igual y multiplicamos el 8 por el cubo, o sea 8 por 8 por 8 es igual a 502. Y si lo sustituimos en el t al cuadrado, tenemos que 8 al cuadrado o 8 por 8 es igual a 64. Podemos seguir con el cálculo. Ahora debemos multiplicar el 512 por el menos 1/8. Para que sea una multiplicación de fracciones, ponemos el 512 con un denominador de 1. Y al ser una multiplicación de fracciones, multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. O sea, 1 por 512 es 502. Y 8 por 1 es igual a 8. Tendríamos menos 512 entre 8. Si hacemos esta operación, tenemos que es igual a menos 64. Y de este otro lado del término, tenemos que ponerle al 64 un denominador de 1 para que podamos multiplicarlo con esta otra fracción. Numerador por numerador, o sea 3 por 64 es igual a 192 y 2 por 1 es igual a 2. Si dividimos 192 entre 2 tenemos un total de 96. Y la jerarquización de operaciones nos dice que lo último que tenemos que hacer es la suma del menos 64 más el 96, que nos da un resultado de 32 metros.
Esa es la distancia total que recorrió nuestra partícula. Para la pregunta en dónde nos piden el valor del área comprendida entre la parábola y el eje de las T's, aquí en nuestra gráfica tenemos el eje del tiempo y aquí está la parábola. La zona que pinté de azul pues es el área de la parábola. Aquí va a estar un poco complicado porque no tenemos una fórmula que nos diga cómo calcular el área de una parábola. Pero en el inciso anterior concluimos que la distancia recorrida por la partícula y el área comprendida debajo de la parábola era exactamente lo mismo, así que podemos calcularlo de la misma manera que en el inciso anterior con la función posición, que es esta, que la sacamos en el antiguo video. Solo sustituimos el tiempo por los 8 segundos que transcurrieron y el resultado nos da igual a 32 metros y no olvides ponerle al cuadrado. A diferencia de la distancia, el área no es una magnitud lineal. Aquí interfirieron el ancho y el largo, así que la diferencia entre el área y la distancia sería que los metros son al cuadrado. El último inciso nos pide el cálculo de la velocidad media del recorrido, o sea, del recorrido que hizo nuestra partícula. Para empezar, recordemos que es media. Cuando habla de media se refiere a promedio, o sea, la velocidad promedio que tuvo la partícula en los 8 segundos. El promedio, seguro recuerdas que es la suma de todos los valores que tienes entre el número total de valores que hay, o sea, el valor entre el número de datos. Y si a esto lo combinamos con la fórmula de la velocidad, que seguro viste en física, que dice que es igual a la distancia entre el tiempo. Si juntamos estos dos conceptos, tenemos que la velocidad media la obtendremos de la suma de toda la distancia que recorrió nuestra partícula entre el total de segundos que transcurrió para recorrer estas distancias. La distancia la calculamos en el inciso E, que nos dio que era igual a 32 metros, y lo dividimos entre el total del tiempo, que fueron 8 segundos. 32 entre 8 es igual a 4 y metros sobre segundo es metros por segundo. Y listo, nuestra partícula recorrió en promedio 4 metros por segundo. Y lo representamos en la gráfica así.